Vamos primero con Simplex fase uno. Nosotros no vamos a resolver el problema de Simplex en realidad, o sea, no vamos a hacer las iteraciones que se tienen que hacer, sino que va a ser un problema hecho muy por encima para que ustedes lleguen a comprender cómo funcionan este tipo de problemas, ¿no? Para poder hacer las iteraciones y todos los demás, tenemos la ayudantía de Simplex, que es prácticamente lo mismo. Entonces, Simplex fase uno nos dicen consideren el siguiente modelo de programación lineal, nos dan un modelo y la primera pregunta nos dice escriba el modelo de fase uno asociado al problema. Considere T1 y T2 como variables artificiales de la primera y segunda restricción respectivamente y X4 como la variable de holgura de la primera restricción. Aquí en esta pregunta están siendo bien amorosos porque nos están diciendo dónde van las variables artificiales y dónde va la variable de holgura. Bueno, y nos están limitando un poquito a nuestra creatividad de llamar variables, pero gajes del oficio, ¿no? Entonces, en fase uno el modelo de optimización, para que lo tengan bien en cuenta, va a ser siempre de minimización. Entonces, lo primero que vamos a escribir va a ser minimización. Vamos a minimizar. Nosotros en este caso le vamos a llamar W. ¿Y quién va a ser nuestro W? Va a ser la suma de todas las variables artificiales que yo tenga. ¿Sí? En este caso tengo T1 y T2 porque son dos restricciones. Van a ser equivalentes siempre a la cantidad de restricciones que nosotros tenemos. Entonces, T1 más T2. Sujeto A. Aquí va a estar sujeto. Va a estar sujeto a la forma estándar de mi región factible, ¿no? Entonces recordemos que teníamos que hacer para poder pasar un formato canónico a estándar, teníamos que agregar variables de holgura, ¿no? Entonces en el caso de la primera restricción, x1 más x2 más x3, tenemos que agregar una variable de holgura de acuerdo a mi inequidad, ¿no? O inigualdad, no sé cómo se dice. Desigualdad, ahí está la palabra. En este caso, como es mayor o igual, tengo que restar mi variable de holgura. Por lo tanto, vamos a tener aquí menos x4. ¿Sí? Ser coherente. Y tenemos que agregar las variables artificiales de la fase uno. Las variables artificiales de la fase uno siempre, siempre chiquillos, y esto ténganlo en cuenta, van a ser positivas. Entonces aquí vamos a tener más T1 igual a 6. ¿A qué me refiero con positiva? A que una van a ser mayores o iguales a cero y otra van a estar acompañadas con un más, nunca con un menos, ¿sí? Para que no se confundan ahí con las variables de holgura. Esas sí pueden tener menos. Y la restricción de abajo, fíjense que no tiene variable de holgura porque está con igualdad, pero sí va a tener variable artificial. Entonces tenemos 2x1 más 5x2 más x3 y más la variable artificial correspondiente que es t2. Y esto va a ser igual a 10. Entonces vamos a tener que x1, x2, x3, t1 y t2 son mayores o iguales a cero. Sí, y con eso, fíjense, ya tenemos puntito para la prueba, ¿no? Tenemos la primera pregunta hecha. ¿Preguntas con respecto al modelo? No, no tiene mucha ciencia. A la larga es simplemente ustedes tienen minimizar la suma de las variables artificiales. Las variables artificiales se suman en las restricciones y listo. Con eso tienen el modelo de fase uno. Aquí en el inciso B nos dicen considere que se ha aplicado el algoritmo de simplex al modelo planteado en el ítem anterior, llegando al siguiente formato canónico. Y nos dan el formato canónico. En este caso, ustedes lo conocen como diccionario, así que le vamos a llamar diccionario. ¿Sí? Determine si es posible, a partir del formato canónico actual, paréntesis diccionario, determinar una base para iniciar fase 2. En caso afirmativo, indique la solución básica factible asociada a la base. Entonces, recordemos un poquito para qué nosotros resolvemos fase uno.
resolvemos fase uno para poder encontrar una base factible para poder comenzar con fase 2, o sea, el simplex de toda la vida que nosotros conocemos, ¿no? O el que hemos hecho ya en otra ayudantía. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar en fase uno para que nosotros podamos ocupar la base sin ningún problema? Bueno, las condiciones son, Que tiene que ser igual a cero. muy bien, muy bien. ¿Qué tiene que ser igual a cero? La función objetivo. O sea, este W que nosotros tenemos aquí en el óptimo, W en el óptimo, tiene que ser igual a cero. Además, mis T, tanto T1 en el óptimo, tiene que ser igual a T2 en el óptimo y ambos tienen que ser igual a cero. Esto implica que tienen que ser no básicas. No tienen que formar parte de la base. ¿Qué significa formar parte de la base? Que no van a estar acá. Fíjense que ahora la base es x2 y x3. Por lo tanto, T1 y T2 son no básicas, cumplen, y T1 y T2 son cero. Aquí tenemos la suma de T1 y T2 que son cero, por lo tanto W va a ser cero, ¿no? Entonces se cumplen las dos condiciones que necesito para poder definir cuáles son cuál es mi base inicial en Simplex fase 2. Entonces aquí nosotros escribimos como, em, como x no base es igual a x1, x4, t1 y t2, donde t1 y t2 óptimo es igual a cero y omega óptimo es la suma de ellos dos, por lo tanto también es igual a cero. Se puede decir que la base para fase 2 va a ser x2 y x3. ¿Sí? Algo que me faltó argumentar, ¿no? ¿Por qué estamos en el óptimo? ¿Alguien me podría decir? Entonces, estamos en el óptimo porque los costos reducidos de mi función objetivo son positivos. Costos reducidos, positivos. Entonces, estamos en el óptimo. Esto para minimización, ¿no? Para maximización pasa lo contrario. Tienen que ser negativos para poder decir que estamos en el óptimo, ¿no? Entonces, en este caso, el óptimo de fase uno me entrega un valor de cero. Ambas variables artificiales van a ser cero y por lo tanto puedo decir que mi base inicial en Simplex fase 2 va a ser x2 y x3. Pregunta, ¿qué pasa si es que alguna de estas dos condiciones no se cumple? Es infactible, ¿no? ¿En qué caso es infactible? Porque hay dos casos en el que no se cumple. Una en el que W es mayor que cero o diferente de cero y otra en la que T1 o T2 está en la base. ¿En qué caso es infactible? Cuando es mayor que cero, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a decir que, lo voy a escribir aquí para que lo tengan en cuenta, si W en el óptimo es mayor que cero, entonces problema infactible. Y si alguna de las variables artificiales está en la base, o sea, por ejemplo aquí, si en vez de tener x2 tuviésemos t1, ¿qué pasaría ahí? La solución es Eh, degenerada, ¿no?
Ah, justo iban a responder. Iba por ahí la respuesta que iban a decir, ¿no? Entonces voy a escribir aquí que esos son como los dos casos especiales que ustedes tienen en Simplex fase uno, ¿no? Si T1, T2 en el óptimo están en la base, entonces solución del problema original degenerada. ¿Sí? Es decir, una de las variables en el óptimo va a ser igual a cero, ¿no? Una de las soluciones va a ser igual a cero. Finalmente nos preguntan, ¿C es la solución básica factible encontrada en B óptima? Que sea, ¿es la solución básica factible encontrada en B óptima? Justifique. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Si viéndolo, bueno, no se puede hacer viéndolo así nomás, ¿no? Tenemos la base, x2 y x3. Sabemos que T1 y T2 valen cero. Por lo tanto, nuestra base real para nuestro problema original va a ser x2 igual a 1 menos un cuarto x1 menos un cuarto x4. ¿Sí? Me deshago de las variables artificiales. Por otra parte, x3 va a ser igual a 5 menos 3 cuartos x1 más 5 cuartos x4. Esto lo saqué de acá, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para visualizar si es que estamos realmente o no en el óptimo? Necesitamos ver el z, la función objetivo de mi función original. Entonces, el z bajo esta solución va a ser igual a x1 está en el... no, igual hay que escribirlo. Entonces tenemos 2x1 más, reemplazamos los valores que tenemos, ¿no? 3 por x2, que x2 vale 1 menos un cuarto x1 menos un cuarto x4 más 5 por 5 menos 3 cuartos x1 más 5 cuartos x4. Agrupamos, ¿no? Agrupamos en los valores que nos dan. Primero los valores independientes. Tenemos 3 por uno 15. Que sea 3 por uno 15. 3 por uno 3 y 5 por 5 25, ¿no? Entonces tendríamos 28. 28 vendría siendo la expresión independiente. Entonces esto es 28 más los valores que agrupan el uno, x1, que es 2 menos 3 cuartos. Y tenemos 5 menos 5 por 3 que son 15 cuartos. Todo eso por x1. Además tenemos en x4. Esto sería menos 3 cuartos más 5 por 5 que son 25 cuartos, ¿no? X4. Esto es 28 más 2 menos 3 cuartos menos 15 cuartos. Son 8 cuartos menos 18 cuartos que son menos 10 cuartos, ¿no? Ahí ustedes lo pueden hacer en la calculadora, yo lo estoy haciendo medio mental. Eh, más, y estos son 21 cuartos, x4. Pregunta, ya teniendo la forma de la función objetivo en el formato diccionario, ¿estamos o no estamos en el óptimo?
Era un problema de maximización para que lo tengan en cuenta. ¿No se supone que todos tienen que ser positivos para que se maximice o no? Al revés, todos tienen que ser negativos en el óptimo para la maximización. Ah, Positivo en el caso de minimización, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero bien ahí. Entonces tenemos que fijarnos en, en los costos reducidos. En este caso, el costo reducido que acompaña a X4 es 21 cuartos positivo. Por lo tanto, voy a poner como es mayor que cero, entonces no estamos en el óptimo. Y con eso ya responderíamos la pregunta. No nos piden el óptimo, por lo tanto, ¿para qué hacer de más? ¿No? Nos dicen, ¿es la solución básica factible encontrada en vía óptima? Justifique. No estamos en el óptimo, ¿por qué? Porque hay un costo reducido positivo. Listo. Y con eso ya tendríamos listo la primera sección de fase uno. Como ya les dije, lo íbamos a ver como muy por encima, porque si queremos hacer iteraciones, eso es exactamente lo que hacemos en Simplex, que lo hacemos en una ayudantía anterior, ¿no? Y vamos con la parte interesante, que vendría siendo sensibilidad y dualidad. La parte que yo, por lo menos a mi parecer, es más complicada. Entonces vamos a leer el problema. Nos dicen, el agricultor Bob está analizando la mejor forma de manejar un predio de 10 hectáreas. Vamos destacando la información necesaria. Entonces, manejar un predio de 10 hectáreas. En el predio se puede cultivar lechugas, tomates y cebollas, claramente mis variables de decisión. Bob sabe que las lechugas se le reportarían 11 millones de pesos, entonces la lechuga 11 millones de pesos de ingreso por hectárea, mientras que los tomates y cebolla reportan 8 y 10 millones de pesos por hectárea, respectivamente. Bob cuenta con una máquina cosechadora que puede funcionar en no más de 12 horas durante el periodo de cosecha. Entonces, eh, puede funcionar en no más de 12 horas durante el periodo de cosecha. Por lo demás, por cada hectárea de lechugas, tomate y cebolla demora 2, 1 y 3 horas en cosechar respectivamente. Esto es información relevante para poder entender el modelo. Para determinar un plan de sembrío que maximice los ingresos totales, se ha planteado el siguiente modelo de programación lineal. Nos dan los valores, ¿no? Tenemos los 11 millones para la lechuga, tenemos los 8 millones para la cebolla, aquí los voy a ir marcando, 11, 8 cebolla y 10 que vendrían siendo, bueno, 8 tomates y 10 que para la cebolla. No nos dicen dónde X1 representa la cantidad de hectáreas destinadas a lechuga, X2 las hectáreas destinadas a tomate y X3 las hectáreas destinadas a la cebolla. Aquí en este ejercicio están siendo bien generosos porque nos dicen directamente cuáles son mis variables de decisión. Hay ejercicios en donde no los dicen directamente y nosotros tenemos que hacer la interpretación directa desde el modelo que nos presentan, desde el enunciado. Entonces, si nos dicen que, si no nos dijeran eso, nosotros intuiríamos que X1 representa las cantidades de hectáreas destinadas a las lechugas. ¿Por qué? Porque X1 está acompañado en 11 en la función adjetivo. X2, la de tomates, porque está acompañado en 8. Fíjense aquí, 8, 10 y 11 y 10 que vendría siendo la cebolla, ¿no? En el caso de que no nos dieran el significado de las variables de decisión. Ahora están siendo generosos, como les dije, nos los dieron, por lo tanto no hay problema con eso. El problema se resuelve utilizando un software y como respuesta se obtuvo que solo se deben plantar 2 hectáreas de lechuga y 8 hectáreas de tomate y un ingreso de 86 millones de pesos. Eso es lo que nos dice. Entonces el problema se resuelve y como respuesta se obtuvo que solo se deben plantar 2 hectáreas de lechuga, 8 hectáreas de tomates y un ingreso de 86 millones de pesos. ¿Sí?
Nos dicen calcule los precios sombras duales del problema e interprételo. ¿Sí? Aquí no nos dicen directamente que formulemos el modelo dual, pero yo lo voy a agregar aquí. Eh, Formule el dual del problema y calcule los precios sombras duales del problema, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más. Nosotros tenemos el problema original, es este de aquí, maximizar z, bla, 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 en restricción, tanto, tanto. Por lo general en las pruebas ustedes les van a pasar esta tablita. Dice minimización, maximización, restricción, variable, variable, restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar primero en qué tipo de ejercicio tenemos. En este caso, nosotros tenemos un ejercicio de maximización. Por lo tanto, nos vamos a centrar en este lado de la tablita para poder visualizar cómo se comportan nuestras restricciones y, por lo tanto, cómo se van a comportar en el dual. ¿Sí? Y en el dual siempre va a ser el caso contrario. Entonces, nosotros estamos en maximización, dual va a ser minimización. Por lo tanto, partamos por eso. Pasamos de maximizar a minimizar. Vamos a llamar W a mi función objetivo. Y esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A los valores independientes que tengo en en mi región factible multiplicado por las variables duales. Entonces esto va a ser 10 por I1 más 12 por I2. Sujeto A. Y ahora vamos con las restricciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a fijarnos en los numeritos que acompañan aquí a mi primera columna y los vamos a agregar como restricción. Entonces fíjense que esto es 1 y 2. Por lo tanto, esto va a ser I1 más 2 y 2. Y lo vamos a comparar con el primer costo, es decir, 11. ¿Sí? Y ahora es donde vamos a ocupar la tablita. Fíjense que nosotros tenemos que visualizar primero cuál es la naturaleza de mi variable. Entonces nos centramos aquí y son todas mayores o iguales a cero. Por lo tanto, vengo a mi tablita y veo que cuando mi variable es mayor o igual a cero, en el dual la restricción va a ser mayor o igual. Por lo tanto, esta expresión aquí va a ser mayor o igual. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, si está todo bien, continuamos. Entonces, fíjense aquí que en la siguiente columna tenemos uno y uno, ¿no? Esos son los valores que acompañan a mi x2. Entonces, aquí vamos a tener punto de agregar la restricción y 1 más y 2. Y como mi variable x2 es mayor o igual que cero, esto va a ser mayor o igual a el costo, ¿no? 8. ¿Sí? Vamos con la Una pregunta. siguiente. Dime. em, las variables eran mayor o igual a cero por la última fila, dijiste, ¿no? O sea, por el x1, x2, x3, por la Claro, por naturaleza. la naturaleza de las variables. Son todas mayores o iguales que cero. Ya, ¿Sí? gracias. Dale. Entonces la última es uno y 3. Entonces vamos a tener y 1 más 3 y 2 mayor o igual a 10 en este caso. Mayor o igual a 10. Se raya mucho el modelo. Ahí. Mientras que la naturaleza de las variables de mi modelo dual va a depender ahora de las restricciones que yo tenga. Por lo tanto, verifico aquí la restricción. Fíjense que en los dos casos es menor o igual. Por lo tanto, veo aquí en mi tablita, identifico el menor o igual. Aquí tengo menor o igual. Y para este caso las variables van a ser positivas, mayores o iguales a cero. Entonces, y uno y 2 van a ser mayores o iguales que cero. Y ese vendría siendo mi modelo dual.
Ahí ya tenemos el modelado, tenemos algo de puntaje. Y luego nos preguntan, calcule los precios sombras duales del problema e interprételo. Entonces, les pregunto a ustedes, les voy a mostrar un poquito el enunciado. ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué harían ustedes? Aquí tenemos que trabajar un poquito con lo que nos dicta el enunciado. Fíjense que aquí el enunciado nos dice que el software dio como respuesta que en el óptimo tiene que haber 2 hectáreas de lechuga y 8 hectáreas de tomate. ¿Qué significa esto? Que las lechugas eran X1 y el tomate X2. Entonces, X1 en el óptimo es igual a 2 y X2 en el óptimo es igual a 8, ¿no? Y por lo tanto cualquier otra variable es igual a cero. O sea, X3 en este caso es igual a cero en el óptimo. Y las variables de holgura asociadas, ¿no? X4 y X5, que nosotros no las escribimos porque no hicimos el formato estándar, pero está implícito, ¿no? Entonces, teniendo la solución óptima del problema, y esto es típico de los ejercicios, como que siempre les dan la solución óptima, eh, ustedes tienen que interpretarla nomás. Nosotros tenemos dos caminos. Uno es el teorema de holgura complementaria, que nosotros ya lo vimos en la ayudantía anterior, y otro vendría siendo los multiplicadores del simplex, que ese es el que vamos a ver en esta ayudantía. Si quieren ver cómo se resuelve por teorema de holgura complementaria, ustedes ven la ayudantía anterior y lo aplican, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo por multiplicador de simplex, eh, para que tengan como las dos formas, ¿no? Entonces, multiplicador de simplex, ¿qué es lo que nos dice? Que el i óptimo va a ser igual a los gastos básicos multiplicado por b a la menos uno. Eso en el óptimo, claramente, ¿no? Entonces, del óptimo, del primal. Agregar otra hojita aquí y vamos a resolver. ¿Quién me podría decir quién es mi CB? ¿Quiénes son mis costos básicos? Mis costos básicos, fíjense, que son los valores en la función objetivo que acompañan a mis variables básicas. En este caso, como estamos en el óptimo, mis variables básicas son las que toman valores mayores que cero, x1 y x2. Por lo tanto, mis costos básicos van a ser 11 y 8. Entonces vamos a escribir aquí, CB es igual a 11 y 8. Si no me equivoco, ¿Por qué era que no no, tomábamos el perdón. valor de X3? ¿Cómo disculpa? ¿Por qué no tomábamos el valor de X3? Recordemos que en el óptimo siempre es una base. Y al ser base, tú únicamente vas a tener dos valores que son mayores o iguales a cero, o dos variables básicas, y el resto va a ser no básica. ¿Por qué van a ser dos variables básicas? Porque tenemos dos restricciones. Van a ser equivalentes a las dos restricciones. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que x1 y x2 es 2 y 8 respectivamente, ambas mayores que cero. Por lo tanto, como x3 no forma parte de la base, va a ser igual a cero. ¿Me explico?
Sí, perfecto, gracias. Maravilloso. Entonces tenemos los costos básicos. Nos faltarían estos traspuestos, si no me equivoco. Bueno, igual es irrelevante, ¿no? Eh, Me faltaría la base. ¿Quién vendría siendo la base? Mi matriz base. En este caso, en el formato estándar, vendrían siendo los valores que acompañan a mis variables básicas. Recordemos que mis variables básicas son x1 y x2, por lo tanto sería la matriz compuesta por 1, 1, 2 y 1, ¿no? Esa vendría siendo mi matriz base. B es igual a 1, 1, 2, 1. Necesito B a la menos 1. Lo escribí mal. 1, 2, 1, 1. Ahí sí. Necesito esta base a la menos 1. Entonces recordemos que esto es 1 sobre la multiplicación, ¿cierto? De estos dos elementos, menos la multiplicación de la otra diagonal, o sea, 1 menos 2. Multiplicado por, ¿qué pasa aquí? Se invierten estos dos, como son iguales, me da un poquito lo mismo, y se multiplica por menos 1 estos otros dos de acá. Entonces tendríamos que esa vendría siendo la inversa. Entonces esto sería, mi matriz base sería menos 1, 1, 2, menos 1. Y por lo tanto mi solución óptima, y1 y y2, va a ser 11, 8 multiplicado por esa expresión que nos dio ahí. Menos 1, 1, 2, menos 1. Hacemos la multiplicación, entonces esto es 11 por menos 1, 11, menos 11, perdonen, más 8, 8 por 2, que son, eh, 8 por 2 son 16, entonces 16 menos 11, esto es 5. ¿Sí? Esto es 5. Luego tenemos 11 por 1, menos 8, y esto vendría siendo 3. Y de ahí tenemos la solución óptima. Y1 y 2, óptima. Y esa vendría siendo mi solución. ¿Cómo podríamos comprobar que esta solución es correcta? Bueno, simplemente lo reemplazamos aquí, reemplazamos estos valores y esto me debería dar lo mismo que en mi primal, o sea, 86, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos 10 por I1 más 12 por I2, o sea, W óptimo es igual a 10 por 5 más 3 por, vendría siendo el otro vendría, era 12, ¿no? Entonces son 50 por 50 más 36, que son 86. Iguales, ¿no? Tengo a alguien en la sala de espera. Iguales, me dio precisamente 86, entonces estoy en el óptimo del dual. Preguntas con respecto al procedimiento. Fíjense que si lo hubiésemos hecho por holgura complementaria nos hubiese tomado un poquito más de tiempo. Eh, yo en lo personal prefiero este método al de holgura complementaria, pero ahí ustedes tienen que enamorarse de algunos, son equivalentes. Ocupen el que ocupen, va a dar lo mismo. Ambas respuestas van a estar buenas. Preguntas. ¿Todo bien? Nos faltaría interpretar estos valores, ¿sí? Y aquí es donde viene el concepto de
el concepto de precios sombra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice cada una de estas restricciones? Nos dice que por cada unidad de hectárea que aumenta o disminuya, mis ingresos van a aumentar o disminuir en 5 millones de pesos, en el caso de la primera restricción. ¿Por qué? Recordemos que las variables de decisión de mi modelo dual están asociadas a las restricciones de mi modelo primal. Entonces, I1 está asociado a esta restricción e I2 está asociado a la segunda restricción. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Si paso de 10 a 11 en áreas del predio, nosotros vamos a tener que el óptimo aquí va a aumentar en una unidad. Va a aumentar en I1 unidad, o sea, en 5 unidades. Es decir, vamos a pasar de 86 millones a 91, ¿no? Lo mismo aquí. Si pasamos de 12 a 13, vamos a aumentar en I2. Por lo tanto, el 86 va a aumentarse en 3. Vamos a tener 89 en el óptimo. ¿Me explico? Voy a escribirlo, ¿no? Entonces, para la restricción uno, por cada unidad de hectárea que aumente o disminuya, mis ingresos, es decir, Z, va a aumentar o disminuir en 5 millones de pesos. En 5 millones de pesos, ¿no? Y para la restricción 2, entonces la restricción 2 era de tiempo, si mal no recuerdo. Tiempo de cosecha. Entonces fíjense que aquí nos dicen puede funcionar en no más de 12 horas durante el periodo de cosecha. Por lo tanto, llegamos para la restricción 2. Por cada hora máquina que aumente o disminuya, mis ingresos van a aumentar o disminuir en 3 millones. El Z, ¿no? Van a aumentar o disminuir en 3 millones. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende el sentido de los precios sombra? Voy a asumir que sí. Entonces vamos un poquito con sensibilidad. Nos dice, puede que el ingreso por hectárea de la lechuga no sea correcto.
¿Cuál sería el mínimo ingreso por hectárea de lechuga para seguir cultivando lechugas y tomates en el óptimo? Entonces, nos dicen que el ingreso por hectárea de lechuga no es correcto. ¿De qué nos están hablando aquí? Un poquito al modelo, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Entonces, recordemos que la, la lechuga era X1, ¿no? Entonces, lo que queremos cambiar es este 11 de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, por lo tanto, que analizar? Tenemos que analizar optimalidad. ¿Qué vendría siendo optimalidad? Tenemos que analizar nuestro Z. En particular, tenemos que verificar que mis costos reducidos, ¿no? Completos, van a ser menores o iguales que cero para poder continuar en el óptimo, ¿no? Entonces, mis costos no básicos reducidos, mis costos básicos reducidos, van a ser igual a mis costos no básicos menos los costos básicos traspuesto multiplicado por b a la menos uno multiplicado por n. ¿Sí? Y eso se tienen que mantener negativos para poder conservar el óptimo en las lechugas y los tomates, ¿no? Que vendría siendo x1 y x2. Para ello nosotros necesitamos saber cuál es el formato estándar, y entonces vamos a hacerlo al tiro. El formato estándar, aquí nosotros vamos a tener maximizar z igual, esto se mantiene, entonces x1 más 8x2 más 10x3. Sujeto A, ¿qué tenemos aquí? Tenemos x1 más x2 más x3 y aquí es donde aparecen las variables de holgura, ¿no? En el formato estándar. Más x4 igual a 10 y tendríamos 2x1 más x2 más 3x3 más x5 igual a 12, con todos los x mayores iguales que cero. Por lo tanto, vamos a ir visualizando cuáles son todos los elementos que se me piden. Mis costos no básicos, mis costos básicos, mi b a la menos uno que ya lo calculamos, y mi matriz no básica. Entonces, recordemos, la matriz no básica vendrían siendo todos los números que acompañan a mis variables que no pertenecen a mi base. ¿Quiénes son mis variables no básicas? Recordemos, si mis variables básicas son x1 y x2, mis variables no básicas van a ser x3, x4 y x5. O sea, el resto, lo que me queda. De aquí nosotros vamos a tener que mi matriz no básica va a ser los numeritos que acompañan aquí. 1, 3, 1, 0, 0 y 1, ¿no? Entonces mi matriz va a ser 1, 3, 1, 0, 0 y 1. Esa es mi matriz no básica. Mis costos no básicos, los valores que acompañan en mi función objetivo a mis variables no básicas. Entonces, costos no básicos traspuestos van a ser igual a 10 y los que acompañan a x4 y x5 son cero, por lo tanto esto va a ser 10, 0 y 0. ¿No? Y por otro lado vamos a tener mis costos básicos. ¿Cuáles van a ser mis costos básicos? Fíjense que
mis costos básicos son los valores que acompañan a x1 y a x2, porque son mis variables básicas. Pero este costo en particular va a cambiar. Por lo tanto, nosotros también vamos a tener que cambiarlo. Mis costos básicos van a ser igual a el costo de uno, que yo no sé cuál va a ser. Nosotros tenemos que ver cuál es el rango en donde se mantiene óptimo. Por lo tanto, lo vamos a mantener como una incógnita. C1 le vamos a poner. Y el segundo que no cambia, o sea, 8. C1 y 8. Esos van a ser mis costos transpuestos. Y mi B a la menos uno que ya lo había calculado antes, ¿no? En el inciso anterior. Nosotros lo tenemos aquí. Menos uno, uno, 2 menos uno. Lo reescribimos aquí. Menos uno, uno, 2 menos uno. Y lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar. Entonces eh, mis costos reducidos van a ser iguales a, tenemos 10 0 0 menos, ¿cierto? Mis costos básicos, y mis costos básicos son, aquí los tenemos, C1 y 8 multiplicado por mi matriz a la menos uno, o sea, menos uno, uno, 2 y uno, y menos uno aquí. Mi matriz no base, uno, uno, 0, 3, 0 y uno. ¿Sí? Vamos resolviendo. Entonces aquí tenemos que menos uno por uno es menos uno, más 2 por 3, o sea, más 6. Esto aquí vendría siendo menos uno más 6 son 5, ¿no? Luego tenemos menos uno por uno más... No, pues lo hice al revés, perdón. Ahora sí. Menos uno por uno menos uno más 3. Y ahora sí, es fila por columna, recuerden eso. Menos uno más 3 son 2. Luego tenemos menos uno por uno más uno por cero, o sea, menos uno. Menos uno por cero más uno por uno, uno. Y vamos con la fila de abajo, ¿no? Entonces, esto sería 2 por uno menos 3 menos uno. 2 por uno 2 menos uno por cero 2. Y al final nos quedaría menos uno. Esto sería C1 y 8 multiplicado. Menos, y todo esto queda igual. ¿Sí? Seguimos resolviendo. Entonces tenemos 10 0 y cero menos. Entonces la primera expresión, 2C1 eh, menos 8. Luego tenemos menos C1 más 8 por 2, o sea, más 16. Y finalmente tenemos C1 menos 8. ¿Sí? Y terminamos de resolver, ¿no? Entonces esto es 10 menos 12, 1 menos 8. O sea, vendrían siendo 10 más 8, que son 18, más 12 1. Luego tendríamos esto que es simplemente cero menos la expresión, por lo tanto simplemente se invierten los signos, ¿no? Entonces tenemos C1 menos 16 y 8 menos C1. ¿Sí? Y recordemos que estos son los costos reducidos, es decir, los costos que acompañan a mis variables no básicas en mi formato diccionario. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero en Simplex para que sigan siendo óptimos? Como estamos en maximización, yo quiero que estos sean menores o iguales que cero.
cada uno de estos elementos tienen que ser menor o iguales que cero. Entonces esto va a ser, creo que me equivoqué en un signo, ¿no? Claro, me equivoqué aquí, en este signo de acá. Es 18 menos 2cu. ¿Cómo fue que restaste la matriz de la 1000 con la otra al lado? Ah, simplemente elemento por elemento, ¿no? Entonces esto es 10 menos esta expresión. Cero menos esta expresión. Cero menos esta expresión. ¿Sí? Ah, perfecto. Gracias. De nada. Y ahí. Entonces tenemos cada una de estas expresiones, ¿no? Cada una de estas expresiones tienen que ser menor o igual a cero. Quizás no se ve porque no hay separación. Entonces estas expresiones son expresiones disjuntas, ¿no? No son la misma expresión, para que lo tengan en cuenta. Bueno, como dije, cada una de las expresiones tiene que ser menor o igual que cero, entonces tenemos 18 menos 12,1 menor o igual a cero, y por lo tanto de aquí, al momento de pasar al otro lado C1, vamos a tener que C1 va a ser mayor o igual a 9, ¿no? Luego la segunda, C1 menos 16 es menor o igual que cero, y por lo tanto vamos a tener que C1 va a ser menor o igual que 16. Y finalmente, chuta, se me fue el... aquí. Y finalmente tenemos la última expresión. 8 menos C1 menor o igual que cero. Y por lo tanto vamos a tener que 8 va a ser menor o igual que C1. ¿Sí? Por lo tanto, les pregunto a ustedes en qué rango va a estar C1. Va a estar en el rango de 9 a 16, ¿no? Porque 9 es menos restrictivo que 8. Fíjense que si nosotros lo graficamos aquí, ustedes van a poder ver, tenemos 16, tenemos 9, tenemos 8. Entonces, C1 es mayor que 8, C1 es mayor que 9 y C1 es menor que 16. Entonces, ¿en dónde topan todo? Nosotros tenemos 8, tenemos 9 y tenemos 16. Todos los colores se unen aquí, ¿no? Entonces, ese va a ser el rango en el que va a estar C1. Entonces, aquí C1 va a estar entre 9 y 16. Y la respuesta, aquí nos dicen cuál sería el mínimo ingreso por hectárea de lechuga para seguir cultivando las lechugas y tomates en el óptimo. Por lo tanto, el menor de ellos va a ser 9. El mínimo precio por hectárea de lechuga es 9 millones de pesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Con respecto a la resolución? ¿Algo que no haya quedado claro? Me pueden preguntar por el chat si quieren. ¿Ninguna? Voy a continuar entonces. Nos dicen, el agricultor vecino necesita más espacio y le ofrece a Bob 6 millones de pesos por cada hectárea que le ceda. ¿Cuántas hectáreas sugeriría a Bob arrendarle al vecino y cuál sería el beneficio que le reportaría de forma que Bob siga sembrando lechugas y tomates? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿O qué tenemos que cambiar del modelo aquí en particular?
¿Y uno? Y uno, claro, viene en parte de la respuesta después cuando vamos a analizar los precios sombra. Pero ¿y uno? ¿A qué está asociado? ¿Al área? Al área, muy bien, a la primera restricción. Entonces lo que nos están pidiendo cambiar es este valor de acá, ¿no? Que como había dicho la compañera, con I1 nosotros vamos a poder visualizar cuál es el precio que estamos dispuestos a arrendar, ¿no? Entonces, vamos un poquito con el cálculo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Como vamos a cambiar este valor de acá, tenemos que analizar factibilidad. Entonces recordemos que factibilidad XD va a ser igual a B a la menos uno por B chico. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces fíjense que vamos a cambiar el B chico. El B chico ahora va a ser B1 porque vamos a cambiar el primer elemento, y abajo sigue igual, no lo cambiamos, o sea, va a ser 12. Por lo tanto, este elemento de acá va a ser b a la menos uno. Nosotros sabemos, menos uno, uno, 2, menos uno. Multiplicado por b1, 12. Esto va a ser igual, menos b1 más 12 y 2b1 menos 12, ¿no? Al momento de ustedes resolver esta multiplicación. ¿Qué condición tienen que cumplir esos valores? ¿Qué me podría decir? Tienen que ser mayor o igual que cero, ¿no? Recordemos que en nuestra base, nuestros valores básicos en el óptimo siempre son factibles. ¿Qué significa que sean factibles? Que van a ser mayores o iguales que cero. Por lo tanto, ambos elementos aquí van a ser mayores o iguales que cero, ¿no? Y por lo tanto voy a verificar por separado. Voy a tener que menos b1 más 12 va a ser mayor o igual que cero. Y en el segundo caso, 2b1 menos 12 va a ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, de aquí tenemos que B1 es menor o igual que 12, y aquí abajito tenemos que B1 es mayor o igual que 6, ¿no? Entonces, ¿en qué rango de valores va a estar, van a estar las hectáreas que yo tengo con tal de mantener el óptimo de tomates y lechuga? Va a estar entre 6 y 12. Entonces, B1 va a estar entre 6 y 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos de los precios sombra? De los precios sombra sabemos que por cada hectárea que le cedo, obtengo, ¿cuánto es lo que obtengo? De acuerdo al ejercicio, nos dicen que por cada hectárea que le cedo, él me va a pagar 6 millones de pesos. Él me entregará, él va con tilde, 6 millones de pesos. Y yo voy a perder, y dos óptimos, igual a 5 de acuerdo al resultado anterior, o sea, 5 millones de pesos. Por lo tanto, y les pregunto, ¿cuántas hectáreas les estaría cediendo? ¿O cuántas hectáreas ustedes les cederían?
le cedería todas las que pueda, ¿no? O sea, le cedería todas las que pueda. ¿Por qué? Porque las utilidades son positivas. Fíjense, en este caso no serían 6, serían 4 hectáreas. ¿Por qué? Porque en un inicio, en el problema original, yo tenía 10 hectáreas, y puedo bajar, de acuerdo a esto, puedo bajar hasta 6. Entonces, paso de 10 hectáreas a 6, ¿sí? Por lo tanto, cedo la diferencia, o sea, cedo 4 hectáreas y gano 4 por 6 menos 5, o sea, 4 millones, ¿sí? 4 millones de beneficios. ¿Se entiende un poquito la resolución del problema o hay algo que no queda claro? Ya, espero que sí. Eh, entonces, tendríamos finalizada la ayudantía. Igual nos quedan como 10 minutos, por lo tanto más ejercicios no podemos hacer. Eh, si no me equivoco, alguien me escribió un correo con una duda. Creo que fue Olivia, ¿no? Sí, fui yo. Ya. ¿Quieres que lo dejemos grabado o...? Me da lo mismo, es que me cuesta como hacer, como responder las cosas esto mismo, pero cuando el problema, o hacer como el dual, cuando el problema es una sumatoria. Ya. Creo que vi el ejercicio. Voy a dejar de grabar, chiquillos, los que